Somos Ángela y Elena del estudio Happy Ending, un estudio de diseño gráfico afincado en Bilbao. También somos profesoras de IE de Kunstal y hoy estamos aquí para explicaros cómo hemos trabajado la gráfica de Cinebi 64. Cinebi es el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Esta es su edición número 64 y hemos tenido la suerte de poder trabajar este año en la gráfica de esta edición. Lo que a nosotras nos parece muy interesante del festival es su mirada, sobre todo su propuesta de poder mostrar óperas primas, cortometrajes de animación y películas un poco de carácter más experimental. Para la gráfica de este año hemos partido un poquito de dos patas, ¿no? Una que nosotras definimos como la más gráfica o identificativa del festival y otra que definimos como la más narrativa. Entonces, para esa primera pata que nosotras denominamos como la gráfica o identificativa, lo que hemos hecho es investigar diferentes herramientas que se utilizan para trabajar en el entorno audiovisual, ¿no? A partir de esta investigación dimos con las cartas de enfoque y de ajuste de color, ¿no? Entonces, de ellas lo que hemos hecho es tomar motivos geométricos y patrones que nos hemos apropiado y con eso vamos configurando un poquito la parte gráfica, ¿no?, de la imagen. Y luego, por otro lado, estaría esta parte más narrativa, ¿no? Para esta parte lo que hicimos fue recopilar pequeños clips de vídeo de fuentes Creative Commons, ¿no?, clips de vídeo que puede utilizar cualquier persona y son libres de uso. Y lo que hemos intentado hacer es recoger todo este material para de alguna manera contar microhistorias de temáticas muy diversas y de cierta manera intentar representar lo heterogéneo que es un festival de cine documental a nivel de tema, ¿no? Y que al final es como una especie de cajón desastre de la historia del ser humano, ¿no?, porque nos cuenta sucesos como de muy diferentes tipos. Cuando nos planteamos hacer esta gráfica, nos dimos cuenta que lo interesante del ejercicio era crear un sistema, partiendo un poco de redibujar esos elementos de las cartas de ajuste y color. Nos dimos cuenta que lo interesante era un poco como la relación entre ellos. Entonces, para la comunicación del festival, lo que hemos creado ha sido un sistema con esos módulos y con la parte de vídeo un poco narrativa, y entonces empezamos como a dibujar módulos diferentes que entre ellos se pueden relacionar de muchas maneras. Al final no deja de ser un sistema como una especie de tangram gráfico que nos permite, sobre todo a día de hoy, que para un festival y para su comunicación se necesitan un montón de soportes muy diferentes, en formatos cuadrados, rectangulares, encima de eso, formato póster, banderolas. Lo que nos parecía interesante era que no fuese solo una imagen estanca, sino que hubiese muchas imágenes también. Porque Cinebi no es un festival con una temática concreta, sino que es cine documental y cortometraje. Entonces, este sistema gráfico nos permite llegar a múltiples, infinitas combinaciones entre módulos y poder un poco adecuarnos a todos los formatos de comunicación que se necesitan en un festival tan grande como Cinebi. Y esa ha sido un poco la propuesta que hemos hecho y un poco como el diferencial, igual con respecto a otros proyectos que hemos hecho. También nos parecía interesante un poco que un sistema modular que te permite trabajar de forma libre a partir de unos ítems o recursos predeterminados, lo que decía un poco Ángela, ¿no?, que en lugar de trabajar una imagen súper predominante o únicamente identificativa o representativa de un festival, lo que te permite es contar historias y crear piezas muy heterogéneas, ¿no? Y pensamos que la palabra también heterogénea, es una palabra muy relacionada con lo que hace Cinebi, ¿no? Sí. Que tiene eso, o sea, tiene una variedad y una cantidad de propuestas súper diferentes entre sí, que creemos que de hecho es lo que lo hace un poquito especial, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad o esa variedad en los materiales que recopilan
y que vemos pues que es lo que un poco lo que nos resultaba más interesante, ¿no? Y nos parecía más interesante que Synebi, incluso si no tiene una temática, no tiene un póster oficial, sino que tiene 1000 millones. O sea, realmente hay un sistema que es muy reconocible porque siempre usa los mismos códigos de color, gráficos y de forma, pero a la vez eso, tiene una amplitud de poder hacer soportes muy diferentes y de poder crear, por ejemplo, eso, 1000 pósters si queremos diferentes y adaptarlos a cualquier tipo de formato. Eso es lo guay también de crear un sistema para eso, o sea, verlo más desde un punto de vista de identidad, más que solo de una comunicación, eso, muy estática, de crear una imagen y de ahí ya parto para toda la comunicación, sino más crear es un lenguaje propio. Exacto. Otra cosa también que nos divertía es que según en qué punto de la ciudad te encuentres o por dónde vayas caminando, porque claro, luego todos estos soportes cobran vida en la ciudad, ¿no? Es que cada vez vas a ver uno diferente, ¿no? Cuando ves una banderola no vas a ver lo mismo que cuando ves un mupi animado mientras esperas el autobús, no vas a ver lo mismo en el tranvía, no vas a ver lo mismo si estás esperando en el metro. Entonces eso también es como muy divertido, ¿no? Porque cuentas una microhistoria en según qué sitio y a veces intencionadamente eliges una en concreto para un sitio, ¿no? Y claro, ahí un poco el guiño. Entonces eso siempre nos parecía divertido también. Sí. En esta edición sí que desde el principio queríamos hacer un poco hincapié en la imagen en movimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un festival de cine documental, quiero decir, no es una feria del libro. Entonces sí que es verdad que cuando estábamos haciendo este research un poco a nivel de cartas de ajuste de color y enfoque, o estos como microclips de vídeos libres de uso, vimos un potencial muy grande en el sentido de que, del mismo modo que creamos a partir de ellos módulos estáticos para solucionar algunos soportes físicos, era muy fácil, con estos motivos geométricos y con estos clips de vídeo, recrear esos mismos módulos que utilizamos en soportes físicos en microclips animados también intercambiables entre sí, ¿no? O sea, este sistema un poco Tangram que mencionaba Ángela se podía trasladar a algo físico, pero también a algo digital y animado, ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear una batería de módulos animados que funcionan exactamente igual que esa parte de la gráfica que se aplica a motivos físicos para ir generando como microanimaciones que van luego invadiendo la ciudad, ¿no? Porque este año sí que había un montón de mupis y otis digitales, pantallas en el metro, en diversos puntos, ¿no? Entonces sí que queríamos meterle un poquito de caña a ese aspecto de la gráfica, ¿no? Bueno, y luego está también el tema de redes sociales, ¿no? Claro. Sí, yo creo que ahora mismo cada vez que planteas algo gráfico para un proyecto siempre tienes que pensar en su versión mínimamente animada digital, y eso ya es algo como que el proyecto ya tiene que nacer un poco con ese punto de vista. Igual que piensas en cómo funciona en algo estático y 2D, también cómo puede funcionar eso animado o con una narrativa, ¿no? Entonces eso es algo como que desde el inicio teníamos muy claro que ese sistema que habíamos creado de Tangram gráfico también lo teníamos que crear animado. Y eso, por ejemplo, eso a nivel de redes pues, funciona muy bien, o vídeo, sobre todo también porque es un festival que tiene presencia en cines, o sea que al final todas las pelis y el punto un poco de encuentro con el espectador es el cine, entonces todas esas carátulas o toda la parte animada es muy importante, y sobre todo eso, siendo un festival de cine documental y sobre todo eso, en 2022 es importante tener en cuenta un poco esas cosas. O sea, a día de hoy del mismo modo y como reto, que te devanas los sesos pensando en una idea, en un color, en un tipo, en una premisa, tienes que tener igualmente en cuenta cómo se comporta esa propuesta que tú estás trabajando en un entorno digital, ¿no? Porque al final ya temas redes sociales, etcétera, nos informamos muchísimo ahí también, ¿no? Entonces era algo que desde el primer momento era uno de los, ¿no? de la lista que teníamos que tener en cuenta a la hora de plantear la gráfica, ¿no? Y nada, pues Synebi es ahora, del 11 al 18 de noviembre en Bilbao, así que os animamos a todos y todas a que vayáis porque va a ser muy divertido. Y también queríamos dar las gracias a IE de Kunsthal por darnos este espacio para hablar de nuestro proyecto.